desde México. Es un honor, un placer presentar esta nueva edición de los criterios del Poder Judicial, ahora en materia laboral, con la anfitrionía de la muy querida y admirada magistrada María Eugenia Gómez Villanueva, a quien le agradecemos muchísimo que se vaya a hacer cargo de esta hora de excelencia entre nosotros. El Aula Tiempo de Derechos agradece también muy cumplidamente la anfitrionía por parte de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos y de su director general César Ruiz Jiménez, que está aquí con nosotros. También se lo agradecemos muy cumplidamente. Y antes de que presentemos a nuestro invitado también de excelencia para la tarde de hoy, bueno, antes de que lo presente la magistrada Gómez Villanueva, yo quisiera hacer alguna referencia de carácter curricular a su larga y, ya les digo, admirable trayectoria. La magistrada María Eugenia Gómez Villanueva es licenciada en Derecho, es maestra en Derechos Humanos y Democracia, tiene más de 25 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, actualmente es magistrada de circuito, integrante del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el primer circuito. Yo sé y me consta no solo su bonomía, su buen hacer, su profesionalismo, sino también que ha estado metida en las mejores causas relacionadas con la instrumentación de esta reforma estructural, auténticamente estructural, que en materia laboral ha venido experimentando nuestro ordenamiento. Por lo cual, creo que le estamos muy agradecidos como país, como ciudadanos, como eventuales justiciables en la materia laboral, y por supuesto estamos muy honrados con su presencia en esta serie dedicada al derecho laboral en los criterios del Poder Judicial. Muy querida magistrada, bienvenida, este es su programa, le mando un muy, muy fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer al aula de la revista Tiempo de Derechos, así como a la Fundación Aguirre Azuela Chávez y Jáuregui por conducto de sus directores, el queridísimo Rafa Estrada Michel y también querido César Alejandro Ruiz Jiménez. Muy agradecida por la oportunidad de ser anfitriona de este programa tan interesante, los criterios del Poder Judicial, en este caso en materia laboral. Así es que gracias por la presentación, gracias por el espacio y por distinguirme con el ser anfitrión. Estoy muy, muy contenta y espero que tanto este programa seguramente como los que vengan sean de mucho interés y exitosos. Así es que mil gracias por todo. Y bien, bueno, hoy tenemos un invitado de excelencia a quien me da mucho gusto presentar, que es a mi queridísimo amigo, el juez de distrito, Carlos Anuar Jaimes Torres. Muchas gracias por aceptar la invitación y hoy vamos a comentar un tema de la mayor relevancia, que es la conciliación en el nuevo sistema de justicia laboral. Previo a ello, también quiero presentarlo a todo nuestro auditorio. El maestro Carlos Anuar Jaime Torres es licenciado en Derecho por el Centro Universitario México, con maestría en Derecho por el Instituto Tecnológico de Monterrey y doctorando en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Él ha sido catedrático en la Universidad del Pedregal, en la Escuela Judicial y en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en las materias de amparo como en la materia laboral. Quiero destacar que el señor juez ha tomado muchos cursos, ha recibido muchos cursos en la misma Escuela Judicial, antes Instituto de la Judicatura Federal, pero también se ha desarrollado pues una amplia trayectoria también como académico, como ya destaqué, pero también formando parte de un cuerpo de docentes en donde tuve el gusto de compartir con él en la ejecución del Plan Integral de Formación y Selección en materia de justicia laboral en sus 3 ejes de sensibilización, actualización y especialización. Con motivo de ello, fue de visita de trabajo a la República de Chile y a España para conocer el proceso de juicios laborales por parte de la Unidad de Implementación de la Reforma de Justicia Laboral del Poder Judicial de la Federación. También participó en el primer y segundo seminarios internacionales de actualización sobre la reforma en materia de justicia laboral
encuentro que tuvo la Organización Internacional del Trabajo con México, que fue organizado por el Poder Judicial de la Federación en colaboración con la propia OIT. Él es coautor en el libro Acciones de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, coordinado por el señor consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez. Y bueno, actualmente ocupa, después de una gran trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, pues a él se ha desempeñado desde oficial judicial, secretario ejecutivo, actuario judicial en tribunales colegiados, secretario de un tribunal colegiado, de tribunales colegiados, así como juez de distrito desde el 16 de junio de 2015 y actualmente es juez noveno de distrito en materia de trabajo en esta Ciudad de México. Podría decir muchas cosas más, pero nos acabaríamos el programa, así es que bienvenido, señor juez Carlos Jaimes Torres, y me da mucho gusto tenerlo por acá. No, al contrario, el gusto es mío y la verdad, pues muy honrado de esta invitación, muy honrado con la aula en tiempos de derecho, la invitación del doctor Rafael Estrada y por supuesto también tenerte a ti, amiga, aquí presente, es para mí un honor. También, pues me siento pues, complacido de formar parte de estos procesos de capacitación en materia de trabajo. Como lo has dicho bien, salvo mi experiencia en el juez en materia mixta, pues mi vida o mi carrera judicial siempre se ha enfocado en materia del trabajo y poder aportar, aunque sea un poquito, a estas nuevas experiencias que ahora en la Ciudad de México, a partir del lunes, ya entró en vigor lo que es la implementación de la reforma, pues también me llena de honor y más participar pues en este tema de la conciliación, que yo creo que es un tema muy relevante. Entonces, pues agradezco también a las personas que nos siguen por internet y pues una manera de retroalimentar pues es a través de las preguntas. Me dijeron que se hacen y pues bienvenidas también a esas preguntas, además en las que tengas a bien hacer tu amiga. Entonces, me siento como en el examen, pero bueno. No, bueno, esto es plática entre amigos y sobre todo dirigida a nuestro público, pues para que se vaya adentrando justo en lo que comentas, en esta gran transformación en la justicia laboral en nuestro país. Esta transformación que tiene como origen una reforma constitucional importantísima en el año de 2017, el 24 de febrero de 2017 fue publicada, y que trae, entre otros objetivos, y es el resultado de aconteceres sociales, de realidades tanto jurídicas como fácticas, de exigencias internacionales y nacionales, pero sobre todo trae como consecuencia o es el fundamento de la consagración de dos derechos fundamentales. El primero de ellos, que es al que nos adentraremos en esta plática de hoy, es la materialización del acceso efectivo a la impartición de justicia laboral, que se basa a su vez en dos ejes. Uno, la existencia de una etapa conciliatoria previa y que los órganos jurisdiccionales pertenezcan al Poder Judicial, ya sea de la Federación o a los locales. Y el segundo grupo de derechos fundamentales que vienen con la reforma constitucional, pues tiene que ver con el reconocimiento y garantía de los derechos colectivos laborales. De eso no nos ocuparemos en esta ocasión, sino del primero, de acceso a la justicia efectiva, en concreto en el eje de la conciliación. Esta reforma constitucional, 2 años después, se aterriza en la reforma que todos conocemos ya a la Ley Federal del Trabajo, en el año 2000, publicada el 1 de mayo de 2019, y que pues seguramente tú ahorita comentarás de manera más extensa y mucho mejor explicada que lo que estoy haciendo yo ahorita, pero nada más quiero dar el marco fundamental de lo que vamos a platicar hoy. Efectivamente, el lunes ya se terminó de implementar esta gran reforma tan importante en la justicia laboral en México, con su tercera etapa, entre otros lugares aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la pregunta que seguramente todos están haciendo y que yo te planteo, bueno, ¿en qué consiste la conciliación y cuál es su importancia en este nuevo sistema? Porque el anterior sistema había una conciliación, ¿cierto? Había una etapa de conciliación
Pero bueno, en este nuevo sistema, ¿en qué consiste ella? ¿Cuáles serían sus diferencias y sobre todo la importancia? Sí, gracias, amiga. Claro que sí. Como tú bien lo habías dicho, o sea, desde la reforma, desde la Constitución del 17 y pasando por la Ley Federal de Trabajo de 1931 y la actual, siempre ha existido la etapa conciliatoria en todos los procedimientos. Esta etapa conciliatoria, pues básicamente la llevaban las juntas y la llevaban de manera previa a la etapa de demanda y excepciones. Sin embargo, precisamente como ya lo comentaste, a partir de la reforma constitucional del 2017, justamente uno de los ejes rectores de esta nueva justicia laboral es el establecimiento de una conciliación previa y obligatoria en materia del trabajo. Pero quisiera adentrarme un poquito más como para entender por qué la conciliación no debe de verse como un obstáculo al acceso a la justicia, sino más bien cómo forma parte de esta, y justamente ahí es donde voy a basarme un poquito para al final determinar cuál es la importancia de la conciliación. Y por eso me gustaría empezar con la reforma de junio del 2008 al artículo 17 constitucional. Esta reforma, ¿por qué es importante? Porque desde que se modificó este artículo se establece la obligación de que en las leyes se prevean mecanismos alternos de solución de controversias. A partir de ahí, todos los criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación han cambiado. Si nosotros recordamos un precedente del Pleno de la Corte de la novena época, establecía que el hecho de que se establecieran mecanismos alternos de solución antes de poder acceder ante el juez, eso violaba la garantía de acceso a la justicia contemplada en el artículo 17. A partir de esta reforma, los criterios de la Corte han sido modificados. Incluso destaca la Corte que ya no estamos como un método de solución como se había vivido, que solamente la solución de las controversias las daban los tribunales previamente establecidos, sino que con esta reforma se establece un mecanismo intermedio, así le determina la Corte, porque por un lado vamos a tener a los tribunales y por otro estos mecanismos alternos. Ahora bien, dentro de los mecanismos alternos, pues sabemos que está la conciliación, la mediación y precisamente el arbitraje. A nosotros en materia laboral lo que nos interesa, como ya lo habíamos comentado, es la conciliación. ¿Por qué nos interesa? Porque como ya bien lo había señalado, a partir de la reforma constitucional se modifica la fracción 20 del apartado A del artículo 123 y se establece una regla general que antes de acudir ante los tribunales se debe de agotar una etapa conciliatoria previa. ¿Ante quién se va a tramitar esta conciliación? Bueno, se va a tramitar a nivel federal a través de los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral y a nivel estatal a través de los Centros Federales estatales, ambos con autonomía, y se establece que deben ser órganos descentralizados. Eso, pues, al fin y al cabo, es la forma en que se organiza la administración para la creación de estos organismos, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos decir que la conciliación como la habíamos manejado antes de esta reforma, pues cambia drásticamente, porque ya no van a ser las propias autoridades que llevan el procedimiento quienes van a llevar esta etapa conciliatoria, sino un órgano autónomo, y precisamente lo que se buscó con esto es que se le diera una verdadera importancia a la conciliación como un verdadero eje rector, incluso de la exposición de motivos tanto de la reforma constitucional como de la reforma legal. Se establece que a pesar de que en 2012 se creó la figura del conciliador en las juntas, eso no dio resultados. Al final las partes seguían sin conciliar, porque además había unos criterios muy rígidos, no sé si los recuerdas, había criterios de la Corte que establecía que lo que se decía en la conciliación sí iba a ser parte dentro del procedimiento. Entonces, el hecho de conciliar y lo que tú decías en la conciliación podía ser tomado en cuenta al momento de emitirse el laudo. Al contrario, en esta ley se trató de evitar todas estas cuestiones y por eso dicen, primero hay que crear un órgano autónomo que lleve esta etapa, pero además todo lo que se lleve en esa etapa no va a poder ser usado dentro de los procedimientos. Y se hace un ambiente informal. Se dice, el trabajador tendrá que venir en forma personal y podrá ser asistido de una persona de su confianza, y en tanto que el patrón pues sí tiene la obligación, en caso de ser persona moral, de acudir a través de su apoderado o de su representante en términos generales.
También no podemos desconocer que a nivel internacional la OIT también ya hizo una recomendación sobre la conciliación y el arbitraje de 1951. Esta recomendación pues es bueno tenerla porque pues nos avisa que también el órgano, la OIT, nos establece que o insta a los estados a que se establezcan estos mecanismos alternativos que puedan dar una solución más rápida y eficaz a los trabajadores en relación a sus conflictos de trabajo, ¿no? Sin embargo, pues una cuestión que choca un poquito con esta reforma constitucional es que la OIT sí establece que esta conciliación sí debe ser a través de autoridades tripartitas, es decir, debe de tener un representante del empleador y un representante del trabajador y pues obviamente del gobierno, ¿no? Entonces esto choca un poquito con este órgano autónomo, pero sin embargo también es importante. Ahora bien, ya precisado estas cuestiones, ahora sí podemos determinar que la conciliación tiene fundamento no solamente constitucional en el artículo 123, sino en el 17. Además, a nivel internacional también se establece por parte de una recomendación por parte de la OIT de establecer este tipo de mecanismos, y de ahí que cuando nosotros tengamos que analizar la conciliación y interpretar las normas que rigen la conciliación, no podemos verlas a partir de una traba de decir, ay, tengo que acudir a este sistema, porque no es así, sino que es un nuevo método de que las personas, un nuevo mecanismo en que las personas pueden resolver sus conflictos sin necesidad de acudir a instancias judiciales, incluso evitando litigios o juicios, ¿no? Una de las principales importancias que también se buscó es despresurizar a los juzgados de las cargas de trabajo para que los asuntos que lleguen ante estos también no suceda lo mismo que con las juntas, que al final con el cúmulo de trabajo era imposible hacer una administración rápida y expedita. Y ya más por último, quisiera tocar pues unas estadísticas que me encontré. Por ejemplo, en Veracruz, la conciliación tiene una efectividad del 80%. Wow. Entonces, es bastante. Y a nivel federal, en el informe de labores del 2021 se manejaba un porcentaje del 72%, y la última, vi una nota en el Economista en el que establecía alrededor de un 69% de efectividad. Entonces, como vemos, de los asuntos que son conciliables, porque obviamente existen excepciones a la conciliación, se maneja un porcentaje importante que sin duda se advierte que la duración de los juicios, tanto ordinarios, ahora se tardan 6 meses, en tanto que los especiales tienen un promedio de 5 meses, ¿no? Entonces, o sea, comparado con los 6 años o los 5 años que se llevan. ¿Cuáles 5 años, 6 años? Perdón que te interrumpa, pero la experiencia nos ha demostrado, y bueno, tú mejor que nadie lo sabe, con todo el tiempo que llevas manejando la materia de trabajo, vemos juicios, los más cortos son de 5 años. A mí me ha tocado ver de 20 años y otros 10 para el cumplimiento del laudo. Entonces, digo, no todos, pero sí muchos casos que están en esa, que hoy por hoy que estamos resolviendo en la área de amparo, y que tenemos que tener la ley de amparo anterior a la reforma del 2012, la del 2012, la de reforma del 2019, pues aún hay juicios, increíble pero cierto, aún hay juicios que se sustancian conforme a las normas de la Ley Federal del Trabajo previas a la reforma del 2012, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué bien que a 2 años prácticamente, 2 años y cachito de ya la implementación de las 2 primeras etapas, recientemente de la tercera fase de este nuevo sistema de justicia laboral, que ya se está reflejando los beneficios y que impactan en los derechos de las personas en un acceso efectivo, pronto a la justicia, ¿no? 5 meses es increíble. Antes no lo hubiéramos ni imaginado. Bueno, qué bien. Y lo importante es esto que comentas, que ahora sí se está viendo un beneficio en la conciliación. Uno, la conciliación sí se puede dar y la conciliación sí impacta, o sea, sí resuelve, sí evita judicializar todos los casos y da una solución efectiva y pronta a la problemática que presenten los trabajadores frente a los patrones o frente a los institutos de seguridad social, en fin, ¿no? Entonces, bueno, aquí la pregunta sería,
Ya vemos la importancia de la conciliación prejudicial ante este órgano que comentas que es autónomo, descentralizado a nivel federal, tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros locales de conciliación. La pregunta es, ¿todos los casos pueden conciliarse? ¿Hay algunas excepciones? Y sobre todo, recientemente, ¿qué ha dicho la Corte al respecto? Sí, es importante esta pregunta, porque como lo habíamos tocado al principio, antes de la reforma constitucional, incluso en la reforma constitucional, no existía ninguna excepción a la conciliación. Es decir, en todos los asuntos anteriores a la reforma, e incluso en la reforma constitucional, no se advierte que se hubiera establecido una excepción. Eso al principio nos causaba duda, te debes de acordar cuando estábamos en la implementación que decíamos qué va a pasar si de repente combaten estas excepciones a la conciliación previstas en la ley como inconstitucionales porque no encuentran fundamento en la norma suprema. Yo creo que las excepciones son válidas, las que establece el legislador, y a eso voy adelante. Ahora, para mí, desde cuando analizo la ley, me doy cuenta que existen dos grandes excepciones a la conciliación. Una de índole procesal, que justamente tiene que ver que antes de acudir a los tribunales, no se debe de agotar cuando se trate de procedimientos paraprocesales. Uno podría decir, oye, pero en los paraprocesales todavía no hay un conflicto, por eso es que el legislador no lo estableció, y estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, el artículo 685, déjame explicarlo bien, no vaya yo a confundir. El artículo 684 así establece que la conciliación no será obligatoria cuando la norma legal establezca un procedimiento especial. Y dentro de cuando uno se pone a analizar a qué se refiere a ese artículo, me doy cuenta que todos los procedimientos paraprocesales no hay necesidad de acudir a una instancia conciliatoria, pero sobre todo la que más me llama la atención y la que quiero comentar es la parte de la insumisión al arbitraje, porque ese es un derecho que tiene el patrón reconocido en el 123 apartado A, y entonces el mecanismo que previó la ley para hacer valer ese derecho es a través de un procedimiento paraprocesal en el que establece, oye, este trabajador está dentro de los supuestos de la insumisión y consigna una cantidad de dinero. Entonces aquí el patrón, en vez de ir a la conciliación porque tiene permitido acudir directamente a la conciliación, el legislador estableció, no, lo vas a hacer a través de un procedimiento para procesar, y una vez que si el trabajador no está de acuerdo, ahora sí se van ambos a la conciliación. Entonces, por eso sí digo que es importante esta excepción. Ahora, ya las legales no me voy a detener mucho, en virtud de la pregunta específica que me comentaste en relación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la fracción tercera, ¿no? Que establece que no será materia de conciliación las prestaciones de seguridad social, pero la ley establece ciertos supuestos específicos. Establece por riesgo de trabajo, por maternidad, por enfermedades, por vida, por guarderías y por prestaciones en especie. Asimismo dice que accidentes de trabajo e invalidez. Para empezar, cuando uno lee esta fracción, se advierte que hay un hierro legislativo. ¿Por qué me atrevo a decir que existe un hierro legislativo? Porque cuando nosotros advertimos que el riesgo de trabajo incluye los accidentes de trabajo, entonces el legislador ya no tuvo que haber preveído un apartado específico para decir riesgos de trabajo y accidentes de trabajo, porque al final el riesgo es el género y el accidente es la especie. Entonces, creo que por ahí hay un error legislativo. Igual cuando pasa en relación a las enfermedades, si la enfermedad se derivó por cuestiones de índole laboral, pues entonces estamos ante un riesgo de trabajo en términos generales, y cuando no deriva de la actividad laboral, pues estamos ante la invalidez, ¿no? Entonces ahí también siento que el legislador no tuvo que haber hecho esa precisión, pero bueno, ¿qué pasa cuando uno analiza ese artículo y advierte que no se contemplaron todas las prestaciones de seguridad social? ¿Entre qué prestaciones de seguridad social no se contemplaron? Lo que tiene que ver con cesantía en edad avanzada, las cuestiones de vejez, las cuestiones de retiro y la devolución de aportaciones. Ahora, hubo un momento en que unos colegiados resolvieron de manera contradictoria. Un colegiado determinaba que las cuestiones de cesantía en edad avanzada y vejez, así como el retiro de aportaciones, se tenía que agotar la conciliación.
Otro tribunal dijo que al ser prestaciones de seguridad social, estaban excluidos de agotar esta etapa conciliatoria. Este asunto llega a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y determina que al no estar prevista el retiro, y diré la cesantía en edad avanzada y la vejez como casos que, no conciliables, entonces se debe de optar por la conciliación. Básicamente, ¿en qué sustentó la Corte ese criterio? Primero, en lo que hemos comentado, que la conciliación se encuentra de rango constitucional en el artículo 123, apartado A, fracción 20. También estableció que la conciliación constituye un eje central en la reforma de materia de justicia laboral que busca evitar que sea lenta, costosa y de difícil acceso. Y dijo que si el legislador, al momento de establecer las excepciones, determinó que las cuestiones de cesantía en edad avanzada y vejez no se previeron expresamente, entonces debe entenderse que el legislador sí previó que se tenía que agotar la conciliación. Básicamente en eso sostiene su criterio, el cual pues coincido, porque como lo habíamos comentado, pues la conciliación ya no forma un obstáculo, como habíamos dicho, sino forma parte de ese acceso a la justicia garantizado también en el 17, que puede ser a través de dos vías, ¿no? A través de mecanismos alternos y a través de lo que es propiamente un juicio ante tribunales. Entonces, considero que es acertado que decir, si el legislador no prevé estos supuestos, pues está bien que se agote la conciliación. Lo que me preocupa de este criterio, si uno lo aplica, nada más tomando en consideración el último razonamiento que estableció la Corte, en el que si el legislador no quiso preverlo, entonces se entiende conciliable, entonces vamos a tener un problema con la fracción primera. ¿Por qué? Porque el artículo 685 ter en la fracción primera establece que no es conciliable cuando se alegue discriminación y entre otros casos pone el empleo, el sexo, la orientación sexual, la raza, religión, etcétera, pero no contempla ciertas discriminaciones que son muy importantes, como sería la de género, la de edad, la de discapacidad, la de salud, la de opinión y la de estado civil. Entonces, si aplicamos esa jurisprudencia de la Corte, decir, bueno, si hay una discriminación por género o por edad o por discapacidad, y como el legislador no lo quiso poner expresamente, entonces se entiende que es conciliable, yo creo que ahí vamos a tener ciertas dudas, pero se me hace que en este caso sí ameritaría que no se agotara la conciliación, pero es interesante, claro. Por eso digo que hay que tener cuidado con interpretarlo de que como si el legislador no quiso, entonces sí. Así es, y sobre todo, ahorita que bueno, antes que nada, la jurisprudencia que acaba de comentar el señor juez es la 19/2022 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para quienes quieran anotar, el registro digital es 2024532 y su rubro es prestaciones de seguridad social, la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, así como la devolución y pago de aportaciones de seguridad social, no se consideran excepciones para agotar la instancia conciliatoria prejudicial en términos del artículo 685 ter, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo. Un criterio de los primeros que se emiten ya con el nuevo sistema en esta 11ª época y que hablan de este tema de las excepciones de la conciliación, ¿no? Cuando sí, cuando no. Como comentas, bueno, acá ya está fijando más o menos una postura la segunda sala, porque si no está previsto expresamente, se entiende que no es una excepción y que sí es conciliable. Habrá que ver cómo lo seguirán interpretando otros tribunales. En un primer momento, los mismos jueces de distrito, los tribunales colegiados, y cuando llegue a la Suprema Corte, en otros casos como el que comentas, la fracción primera, donde estamos hablando ya de protección, donde están involucrados derechos fundamentales, ¿no? Y derechos fundamentales ¿de cuáles? No puedes conciliar cuando se trata de conflictos inherentes a discriminación, o sea, artículo primero. Exacto. ¿No? Yo me decantaría ahí, y sin adelantar criterio y comprometer criterio. Sí, eso es bueno. Esto es un evento académico. Hago la aclaración. Y bueno, cuando hablamos de protección de derechos humanos, la protección tiene que ser la más amplia, ¿no? Entonces, me parece que ahí
yo metería en esa fracción primera a todos los tipos de discriminación que comentas y a cualquier otra violación o cualquier otro derecho fundamental involucrado que tenga que ver, obviamente, con el artículo primero constitucional, ¿no? Yo creo que en un tema de discriminación por el motivo o razón que acontezca, no podría ser conciliable, o sea, no ubico. A mí me parece que ahí el legislador le faltó, pues. Yo lo interpretaría como enunciativa, pero atendiendo a lo relevante del tema a tratar en esa fracción, de los derechos involucrados, de la prohibición involucrada, yo lo haría con una interpretación, insisto, en el sentido de que es enunciativo más no limitativo en esos casos, ¿no? Pero bueno, insisto, esto no adelanto criterio. No, y está muy bien, porque yo, o sea, también comparto la opinión, y sí, la verdad es que, pero sí, al final con este precedente que ya tenemos, y que en la Corte sí es tajante decir, bueno, en estos casos, aunque sean de seguridad social, no se establecieron expresamente, entonces se entiende que sí son conciliables. No vaya a ser que en una interpretación se diga que los casos de discriminación no expresamente contemplados, pues yo también concuerdo contigo, yo creo que no, se tendría que también establecer que son enunciativos nada más esa cuestión y que fue a lo mejor un desacierto del legislador. Así es. Bueno, avanzando en este tema tan interesante, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa? O sea, ¿hay algún tipo de restricción? ¿Cómo comparecen las partes ante el centro de conciliación, ya sea el federal o los locales? ¿Cómo tienen que comparecer? ¿Hay algún requisito, algún tipo de restricción? Y si nos expones esa parte y ya posterior podemos comentar algunas tesis que ya han emitido algunos tribunales al respecto. Bueno, quiero destacar a todos los que nos ven hoy que, bueno, está empezando este sistema, pero ya hay varios criterios. Hay circuitos que son más vastos que otros. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente el 10º circuito, el segundo circuito creo que es el que tiene más criterios que ya empiezan a emitir. Incluso en algún programa, aquí también, en Tiempo de Derechos, comentamos uno del segundo circuito relacionado con el secretario instructor. Entonces, respecto al tema de la conciliación ya hay. Entonces, hoy no podríamos agotar todos los criterios porque necesitaríamos varios programas, pero bueno, ahorita las más relevantes, y me parece que es un tema muy importante que quede bien establecido y que lo comentemos. ¿Cómo tienen que acudir las partes a la conciliación? ¿Hay algún requisito? ¿Hay restricciones? ¿Y qué han dicho los tribunales al respecto? Sí, claro que sí. Pues es importante, como comentaba, que la conciliación es un procedimiento muy desformalizado. Esa fue la intención que trató de hacer el legislador, y lo vemos incluso desde la presentación de una solicitud para la conciliación, ¿no? Esta solicitud, a diferencia de en otras ocasiones, pues ya la ley contempla que puede ser por escrito, puede ser de manera electrónica, y lo que más me llama la atención es que ya también por comparecencia. Ahora, esa solicitud la pueden formular tanto los trabajadores como los patrones, y aquí la única cuestión que sí y que fue lo que se interpretó con un tribunal colegiado, es que cuando un trabajador va a solicitar o va a hacer uso de la conciliación ante estos centros, fue su apoderado. Y entonces el centro le negó la solicitud diciéndole que no, que en este tipo de procedimientos, como no estamos todavía en instancias jurisdiccionales, debe de venir personalmente el trabajador. Entonces, una de las primeras características que se establecen en relación a la solicitud de la conciliación es que el trabajador debe acudir personalmente y no a través de un apoderado o un representante legal, y la propia ley establece, no porque no estamos en una etapa judicial, sino estamos en una etapa previa, y por eso no hay necesidad que tú acudas en esa instancia. Ahora, ¿qué han dicho los colegiados? Lo cual se me hace muy acertado, porque precisamente cuando el apoderado va y trata de presentar esta solicitud y se la rechazan, él alega que hay una ventaja injustificada
hacia el patrón y que eso provoca inequidad procesal, porque la ley sí permite a las personas morales acudir con apoderado o representante legal. El tribunal colegiado que le corresponde conocer este asunto determina que no se trata de ninguna ventaja procesal, toda vez que las personas morales, al ser una ficción jurídica, necesitan de personas físicas para poder acudir a estas instancias. Y entonces, más que consignarles un derecho, lo que se está haciendo con que se pueda permitir la comparecencia de estos a través de apoderador representante legal es precisamente que puedan hacer uso de la comparecencia y no tanto un derecho consignado a su favor. Entonces dicen, entonces no hay esa desventaja procesal que aduces. Lo relevante es cuando se emite derivado de ese mismo asunto, cuando analiza si se viola algún derecho del trabajador por acudir él sin representación. Y entonces el colegiado, ¿qué dice? Oye, mira, hay que entender que esta reforma constitucional y legal lo que hacen es que tú puedas ir, o sea, como no resultó, como ya lo habíamos comentado, no resultó todo cómo se manejaba la conciliación en la ley anterior, y además hubo un estudio social aparte del CIDE que estableció precisamente que la etapa conciliatoria no funcionaba. Entonces, ese estudio social implica que ya no se debe de hacer un mal uso de esta etapa de conciliatoria. Además, tenemos que erradicar que la única manera de resolver controversias es la vía jurisdiccional. Y entonces dice que con la participación directa del trabajador se evitan estos intereses ajenos. Lo cual, pues, estaba muy interesante todo lo que planteaba el tribunal colegiado, lo cual, pues, estoy convencido. Ya a lo mejor esta cuestión, aunque sea de manera indirecta, lo acaba de resolver la Corte. Ayer justamente salió un comunicado por parte de la segunda sala, todavía apenas lo vi muy somero, y entre ese comunicado incluso interpreta la ley anterior, pero me llama mucho la atención que dice la Corte que si no comparece personalmente el trabajador, entonces ese convenio no sería válido. Y la Corte establece que la comparecencia personal del trabajador es con la finalidad de dar una solución personal y directa que evite litigio, además de que la conciliación se lleva por intermediación de un funcionario que busca lograr una conciliación satisfactoria y justa. Entonces, si bien es cierto que la Corte ya interpretó con la ley anterior la necesidad de que acuda personalmente el trabajador, pues yo creo que con mayor razón, que ahora que la ley prevé esa circunstancia de que el apoderado, que el trabajador acuda personalmente, pues para mí es correcto. Pero además, algo que me hubiera gustado que hubieran tocado los colegiados en este precedente es el artículo 684D, sí establece que el trabajador, al momento de comparecer a la etapa conciliatoria, sí lo puede hacer con una persona o gente de su confianza, pero no nada más eso, le dice, oye, en el centro te pueden dar asesoría, o sea, el mismo centro te puede dar asesoría respecto de las acciones como de la prescripción de estas, y también no impide que asista a alguien para que lo asista al momento de la conciliación, y dice, incluso puede asistir un licenciado en Derecho, un abogado, un procurador. Entonces se me hace que además esa prohibición de comparecer personalmente no se vulnera algún derecho del trabajador porque esa asistencia técnica sí está garantizada por la propia ley. Lo único que sí se impide es que en vez de que vaya el trabajador, vaya el apoderado y diga, pues una de dos, porque se corre el riesgo de que incluso si concilia, lo haga en sus intereses, porque así se dio en las prácticas laborales, que muchas veces había algunos apoderados o representantes que conciliaban y decían, bueno, a mí dame cierta cantidad y yo concilio para que ya no tengas problema. Entonces también es una forma de evitar, o bien decir, no, porque yo tengo asegurado el 30%, va a haber salarios caídos y vamos Así es. a juicio, no me interesa conciliar. Entonces, para evitar esas prácticas, yo creo que sí. Pero además, una cosa que es fundamental es que para la validez de un convenio es que no debe haber renuncia de derechos. Entonces, aun cuando el trabajador no acuda con su apoderado, yo no creo que quede en estado de indefensión, porque además de contar con esa asistencia a la que hice referencia, también el conciliador tiene que vigilar que no haya este tipo de renuncia de derechos adquiridos y de esa manera poder aprobar el convenio. Si no, no se podría aprobar, y por eso yo creo que sí hay demasiados candados que permiten que el trabajador sin ningún formalismo pueda acudir libremente respecto de lograr la conciliación.
Pero qué importante lo que comentas, porque bueno, en esta etapa conciliatoria, no cualquiera puede conciliar. ¿Qué pasaba antes? Pues del mismo personal de la Junta y sin demérito de nada, la realidad, para poder conciliar, para poder lograr que dos partes se pongan de acuerdo, un justo medio, o como le quieran decir, y buscar una solución al conflicto sin tener que irnos al pleito, se necesitan determinadas también capacidades, se necesitan, no sé, una preparación incluso para ello, ¿no? Entonces, por una parte, ahora contamos, y conforme a la ley, pues con conciliadores profesionales. No cualquier persona puede hacerlo, entonces ahora está profesionalizado también la figura del conciliador, así tiene que ser. Entonces, lo importante que es que vayan las partes involucradas personalmente a defender su propio interés. Como comentas, en muchos casos que se dio que no conciliaban, y si te acuerdas, bueno, veíamos ahí en las transcripciones de las audiencias, que ya era como, eso es como una frasecita ya de cajón, ¿no? No llegaron a ningún acuerdo conciliatorio, y ya, bueno, ¿qué pasó? ¿Pero cuál era la propuesta? ¿Quién propuso qué? ¿Por qué no llegaron? A lo mejor, no sé si recuerdas, Carlos, en la práctica que tuvimos en los juzgados de lo social en España, nos tocó ver la etapa conciliatoria. Obviamente no es ante un órgano descentralizado como es el esquema mexicano. Desconozco cómo es el chileno, yo no fui en esa ocasión, pero en España es ante el letrado, ¿no? Previo a entrar a la sala de juicio es ante el letrado, y nos tocó ver que en uno sí conciliaron, o sea, Rapidísimo. rapidísimo, pero la importancia, a mí me pareció extraordinaria la capacidad de la letrada para poner el punto, esto es la litis, esto es lo que se pide, no puedes pedir más de lo que no vas a obtener en un juicio, porque te acordarás que el abogado de la actora ya quería pedir muchas otras cosas que ni siquiera iban a formar parte de la litis. Lo acotó, dijo, ¿están de acuerdo? Vayan, tráiganme ya el convenio elaborado, le pidió su auxiliar, y rapidísimo. Pero es esa habilidad para poder poner a cada quien en la justa dimensión de lo que se puede o no se puede conciliar y hasta qué punto, ¿no? Me parece importantísimo que ya haya una profesionalización en la figura del conciliador y sobre todo la asistencia personal de cada una de las partes, con independencia de que puedan estar asistidos. A mí me surge, bueno, ahorita que comentas, acá dice que tiene que estar el trabajador. Sin embargo, no hay previsión para que vaya asistido por alguien de su confianza o que solicite la asesoría o la asistencia legal. Pero al final de cuentas, con quien se va a llevar a cabo la conciliación es con el propio trabajador, ¿cierto? O sea, ella no puede hablar por él alguien más, sino tiene que hacerlo él y cuidar los intereses de él, ¿no? Y fíjate que sí, y se me olvidó comentar algo en relación a lo de la segunda sala, que interpreta la ley anterior, pero que nos va a servir. Sí. Dice ella también, dice el alto tribunal, sí pueden estar asistidos de de un abogado, un representante, pero su participación debe ser mínima, así lo ponen. En la síntesis que ponen, ya ves que sale así el comunicado, y será interesante leer la ejecutoria en su momento cuando salga, pero da a entender eso, o sea, lo que tú tienes que garantizar es que precisamente el trabajador se ve involucrado y de esa manera poder lograr unos acuerdos conciliatorios. También hay una tesis muy bonita que a mí, en lo particular, en estos temas de conciliación o de mecanismos alternos, me gusta mucho, es una de la primera sala, cuando habla así un procedimiento de conciliación en derechos de autor, que habla de una justicia restaurativa. Dice, oye, pues es que hay que dar cabida a eso, ¿no? A que sea una nueva forma de participación de la sociedad para poder dar una justicia que no sea tan rígida. Exacto. Pues a través de órganos jurisdiccionales, sino que de las mismas partes sean, y que eso ayude a un desarrollo nacional. Entonces se me hace muy interesante ese punto de partida. Y ya nada más para comentar, ya que comentaste lo de España, en Chile es muy parecido a nuestro sistema. Primero pasan con una inspección del trabajo, que es un órgano administrativo, si ahí no concilian, hay una etapa también previa a la etapa del juicio, y en esa etapa el juez insta a la conciliación, pero es muy agresiva la conciliación que hace el juez.
muy parecida a la que vimos en España. Pero entonces a nosotros nos preocupaba porque el juez sí decía, oye, como que ya vi tus pruebas y más o menos, pues no. Y entonces a nosotros, pues todos los juzgados íbamos ahí, nos volteábamos a ver y dijimos, no, está adelantando criterios, más ya se está diciendo que no tenía derecho, ¿no? Entonces, ya cuando salió de la audiencia le preguntamos al juez, oye, ¿pero por qué dices eso? O sea, ¿te van a sancionar? Y dice, no, porque quien lleva la etapa de juicio es un juez diverso. Y entonces lo que yo logre hacer en la depuración, pues no afecta, porque al final yo no voy a decidir el asunto. Entonces mi visión solamente es para como ayudar a la conciliación, pero pues es interesante, vamos a ver cómo evoluciona. Y bueno, pues sí, con la aclaración que esta etapa de conciliatoria no excluye la etapa conciliatoria. Muy bien. Bueno, y ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacer una última pregunta que, para cerrar este programa. ¿Qué pasa? Ya vimos que la conciliación es obligatoria previa a la etapa de juicio, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando hay varios demandados, pero el actor solo presenta la constancia de no conciliación respecto de uno o alguno de ellos? Yo entiendo que hay varios criterios encontrados en los tribunales del país, en los que ya se han podido ocupar de este tema, pero eso es importantísimo, porque algunos suspenderán, otros dejarán como ahí encorchetado y le dan trámite a lo demás. ¿Qué sucede conforme a los criterios de los tribunales? Así brevemente, y con esto podríamos cerrar antes de si alguien tiene alguna pregunta. Sí, esta pregunta a mí se me hace muy interesante y la verdad es que por más que, o sea, sí se me hace fácil como que de repente criticar, pero cuando dices, ¿tú qué harías en ese lugar? Pues es muy difícil, ¿no? Pero bueno, voy a abordar básicamente, son 3 criterios distintos que yo encontré de colegiados. Voy a decir el órgano como para diferenciarlos un poquito. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del 10º circuito, él tiene un criterio, ahora sí que, pues no sé, como que es el más sencillo. Él dice, oye, si se presentan unos demandas, una pluralidad de demandados, y respecto de algunos sí se llevó la etapa conciliatoria, entonces le dicen al tribunal, tú admite, y por los otros, deja salvo sus derechos. Eso es lo que a mí me llama la atención, que dice, deja salvo sus derechos, y ya que sea el trabajador, si quiere, que agote la etapa, ¿no? Y entonces, a mí se me hace un criterio que, si quieres, hasta el final, avanzo los 3 y te doy mi opinión de los... Por favor. Entonces, ese criterio para mí se me hace que le dicen al tribunal, tú admite por los que te presentaron y por los que no dejas salvo los derechos al trabajador, y si él quiere ir a la etapa conciliatoria, que vaya, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que determina. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del segundo circuito, él sacaron 2 criterios. Aquí ellos dicen, no, espérate, ¿no? O sea, sí, ya cuando uno lee los 2 criterios en su conjunto, yo infiero que lo que determina el tribunal dice, por los que te presentaron la constancia de no conciliación, admite respecto de los que no reserva la admisión o cualquier acuerdo que vayas a emitir. Entonces, dicen, admite por el que sí se llevó la conciliación y reserva por el otro. La reserva la fundamentan en la propia Ley Federal de Trabajo que dice, sí se puede suspender los procedimientos y el caso que ellos ponen es un incidente de nulidad de actuación. Dice, entonces, la ley sí prevé la suspensión del procedimiento. Pues aquí, en este caso, sí es importante que se suspenda por el procedimiento. Y las razones que dan, se me hace que son muy atinadas porque dicen, se debe de privilegiar los principios procesales de economía y concentración previstos en el artículo 685 y además con ello vamos a evitar duplicidad de diligencias. Y entonces, ellos buscan un fin práctico que al final no se haga un procedimiento engorroso de que ve y sigue el procedimiento mientras van los otros y luego los vas a tener que volver a juntar con ese peligro de la concentración y de los procesos que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces me hace un criterio bastante interesante y ya al final dice, ya cuando se agote la conciliación, pues ya con esas constancias ya levantas la reserva y ya sea que admitas o proveas lo conducente en relación a esa cuestión. El que se me hace un criterio que quiso ser muy puntual, pero a la vez se me hace peligroso, es el primer tribunal colegiado en materia de trabajo del 10º circuito. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a ver,
Lo primero que tienes que hacer es prevenir al trabajador y decirle, oye, ¿dónde están tus constancias de no conciliación? Dice, si te las exhibe, entonces admites por todos. Si no te las exhibe, entonces él sí dice, admites por los que sí te presentaron esa constancia, mandas al centro respecto de los que no agotaron la instancia, suspendes el procedimiento para ver qué pasa. Y lo peligroso se me hace en esta parte, porque dice, si no llegan a un acuerdo conciliatorio y te remiten las constancias, entonces pues ya admites por todos y sigues el procedimiento. Pero ¿qué pasa si sí se agota o si se lleva un convenio en el centro de conciliación? Entonces dice, pide las constancias de ese convenio y con base en eso, checa la afectación que puede tener en tu proceso. Entonces, aquí es donde se me hace un poco lo riesgoso, porque si bien es válido, porque yo me imagino que ellos cuando plantean el criterio es decir, bueno, ante una pluralidad de demandados hay que ver quién asume la relación y eso puede en un litisconsorcio pues hacer que todos se vea colmada las peticiones del actor con el convenio ya celebrado. Pero ¿qué pasa con la prohibición que establece la ley de decir, oye, lo que se diga en el centro se queda en el centro, ¿no? No se puede dar otra información. Entonces, ahí es donde me llama la atención este criterio. Sí entiendo a lo mejor las razones por las cuales se estableció este mecanismo, pero la verdad es, sí creo que en eso yo pondría atención. Ahora, para mí, desde mi punto de vista, yo creo que sí serían válidos en dado caso admitir por los que sí se agotaron y reservar respectivos, pero solamente en un supuesto, que es cuando se traten de prestaciones distintas. Es decir, si yo tengo como demandado a mi patrón y al IMSS y les demando prestaciones distintas, pues yo creo que ahí sí no habría tanto problema de decir, bueno, admite y ya por vemos. Lo que no veo viable es precisamente cuando se tratan de pluralidad de demandados y a los que se les reclaman las mismas prestaciones, porque hay criterios de la Corte que hablan de la pluralidad de demandados y incluso dice el hecho de que uno te acepte la relación de trabajo y los otros lo nieguen, no por eso vas a absolver y a condenar a porque dice la propia Corte que eso puede conllevar a que el que acepta la relación sea el insolvente. Y entonces dice, esa cuestión pues la tienes que analizar del cúmulo probatorio. Entonces, yo siento que sí, en cierta medida sí se tiene que suspender un proceso para que no efectivamente puedas resolver la litis planteada en su integridad, pero también lo que me cuesta trabajo es, si tú no mandas a todos a conciliar, porque van a decir, oye, pues si yo a conciliar, pero yo creo que si no los mandas a todos, no es lo mismo conciliar, por ejemplo, que estemos 3 demandados y el trabajador, y que ellos digan, no, pues es que no puedo conciliar porque el de la relación No vino. no vino, ¿no? Y entonces yo no me puedo arriesgar a conciliar y vámonos mejor al procedimiento y ya vemos, ¿no? Pues yo creo que por esa misma circunstancia, yo creo que pues es bien difícil. La verdad es que sí lo estuve pensando que qué salida se podría dar. Pues yo creo que tanto en la etapa conciliatoria como en la de juicio, yo creo que aun cuando se hubiera agotado la conciliación, sí sería importante que en la conciliación se volvieran a sentar todos, porque de esa manera se puede también que el conciliador pueda establecer que no haya renuncia a derechos, y sobre todo por eso, porque si la Corte dijo, oye, ojo con la pluralidad de demandados, ojo con la responsabilidad solidaria, ojo con estas cuestiones, que quién fue el que realmente se benefició y establecer diversas condenas, yo creo que no sería tan dable como separar esa condenancia de la causa, decir, pues aquí te esperamos mientras nosotros ya agarramos la conciliación, si ya es verdad que queremos que esa conciliación sea efectiva, porque si no, pues diríamos, bueno, pues aquí te espero, obviamente los otros no van a conciliar porque van a decir, oye, pues si otros son los demandados y luego lo que yo pueda convenir a ratos algo perjudicado allá, entonces como que siento que dificultaría un poco, pero la verdad es que no encuentro una salida. Por eso empecé diciendo, pues a lo mejor sí es sencillo como criticarlos, pero pues no, al final, pues como tú sabes, amiga, te sientas en tu escritorio, te hacen las propuestas y en ese momento, pues tú tienes que resolver, o sea, no puedes dejar así de que no se me puede ocurrir, ¿no? Porque al final, pues el cúmulo de trabajo que hay en los órganos jurisdiccionales, pues también implican que la solución tenga que ser rápida. Porque Así si es. los juicios se llevan 5 meses, ni modo que el amparo se tarde un poquito. Ay, no, calla. Así estoy yo, luego cuando me toca a uno digo, ching, me tengo que apurar. Nosotros no podemos hacer quedar mal al sistema. Imagínate.
Pero... Qué interesantes. Bueno, voy a mencionar, ya se nos acaba el tiempo, pero para quienes nos escuchan, quiero mencionar y recordarles cuáles son los criterios que el día de hoy hemos comentado. Les recuerdo que fue en un primer término la jurisprudencia 19/2022 de la segunda sala con registro digital 2024532. También mi querido amigo Carlos nos ha comentado otras tesis de diversos tribunales colegiados de circuito. Las primeras dos, en cuanto al segundo punto que abordamos, son una del tercer tribunal colegiado del 25º circuito, que es la tesis con registro digital 2024557, así como la tesis del mismo tribunal colegiado del 25º circuito, que es la 2024558. Ambas se refieren a la restricción que se establece a la parte de trabajadora para comparecer en esta etapa de conciliación por conducto de un apoderado o representante. Y estas últimas tres, corríjame si me equivoco de estas últimas tres, querido Carlos, que tienen que ver con qué pasa cuando hay pluralidad de demandados. Tenemos la tesis de registro digital 2024269 del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del 10º circuito, de rubro constancia de no conciliación prejudicial, procedimiento a seguir por los tribunales laborales cuando al ser varios los demandados, el actor solo acompaña a su demanda la relativa a uno o alguno de estos. Es una tesis aún aislada, y las dos jurisprudencias que comentó el juez Carlos, que provienen del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del segundo circuito, con registros digitales 2024348 y 2024629. La primera, con el rubro demanda laboral, procede a admitirla cuando la actora adjunta la constancia de no conciliación solo con una demandada y reservarla respecto de los restantes demandados hasta que se agote la etapa prejudicial con estos. Ley Federal del Trabajo vigente a partir del 2 de mayo de 2019. Y la segunda jurisprudencia que he mencionado es de rubro suspensión del procedimiento laboral. Una vez admitida la demanda, procede por falta de las constancias de no conciliación por algunos demandados. Ley Federal del Trabajo vigente a partir del 2 de mayo de 2019. Y pues bueno, no hemos agotado el tema, por supuesto que no. Yo sé que quedarían muchos temas relacionados incluso desde el amparo, pero te agradezco mucho. Nos alza la mano nuestro querido amigo César. Seguramente hay preguntas. Hola, muchísimas gracias, magistrada. Muchísimas gracias, señor juez, por esta muy interesante plática. Y sí, efectivamente, tenemos algunas preguntas, pues, que seguro deben ser muy básicas para ustedes como nuestros expertos, pero que quizás a la audiencia les resulten muy interesantes. Lo primero que les quería preguntar es, ¿cuáles son los incentivos? Y disculpen la voz, me estoy aquí debatiendo con mi garganta y una infección. ¿Cuáles son los incentivos que tiene un trabajador para la conciliación? Si hacemos un paralelismo con el sistema penal acusatorio, pues tanto el procedimiento abreviado como los criterios de oportunidad y los mecanismos alternativos en general, pues tenían dos como metas que hacían que el procesado, o que hacen que el procesado se interese, ¿no? en llegar a un acuerdo ahí, que es la reparación del daño y la reducción de la pena. En el caso del trabajador, por la naturaleza de conciliación, pareciera que tiene que estar dispuesto a renunciar a algo. Entonces, ¿cuáles son sus incentivos para llegar a un acuerdo conciliatorio más allá de la reducción del tiempo? O si es esto precisamente y la enorme duración que ya han comentado que tienen los juicios, lo que hace que pues prefiera algo hoy a tener que esperarse 10 años para obtener prácticamente lo mismo. Y también con lo mismo quería preguntarles, estaban ustedes mencionando que el trabajador no puede asesorarse por un abogado, tiene que ir directamente. ¿Podemos decir que en la etapa de conciliación no existe ese reconocimiento de que hay una desventaja del trabajador en relación con el patrón? Esto es, en la conciliación actúan como si estuvieran en paridad de circunstancias y no existe alguna especie de beneficio o de ayuda
por parte de quien se encarga de hacer la conciliación a favor del trabajador para decirle, oye, no, por favor, la ley te protege o algo así, se encuentra esta protección o está perdida. Y por lo mismo, relacionado con esa pregunta, si hubiera un acuerdo conciliatorio en el que claramente hubiera una desventaja para el trabajador, ¿existiría alguna manera de recurrir este acuerdo al que se llegara? Y por último, mencionaban las excepciones en el tema de conciliación. Puede suceder, a los abogados sobre todo en algunas materias les encantan los conflictos, entonces el tema de la excepción de discriminación, ¿tiene que estar patente o basta con que la mencione alguna de las partes? Es decir, ¿saben qué? Y encima este es un tema de discriminación, ¿basta con su sola mención para que entonces se actualice la excepción y no haya etapa de conciliación? ¿O sí tiene que hacer algo más fehaciente, más sustancioso? Muchísimas gracias. Gracias, César. Querido Carlos, adelante. Pues son muy interesantes, la verdad es que no están nada sencillas, pero, pero sí muy interesantes. En relación a la conciliación, pues, ¿cuáles serían las ventajas del trabajador? Pues la mayor ventaja es la solución de un conflicto, no vete inmerso en un conflicto, en el cual además, recuerden que el acudir a juicio en algunas ocasiones presenta gastos al trabajador, ¿no? Y además su indemnización, en dado caso de que resulte procedente, pues también implicaría que de esa indemnización pues tenga que cumplir ciertos honorarios en su caso, ¿no? Pero lejos de eso, volvemos a lo mismo. Las etapas, los medios alternos de solución de controversias es una forma de resolver los juicios. Ya no tenemos que meternos a que solamente a través de un tribunal es que yo puedo obtener la solución a mis derechos. Ahora, no existe ningún tipo de renuncia. Si bien es cierto que en la conciliación es precisamente esta negociación que hacemos y que a veces tengo que ceder en algunas cosas, aquí la ley nos protege. Por eso decía que a mí me hubiera gustado en las jurisprudencias que citamos que se manejara que además el trabajador no está solo. El propio artículo 684 establece que sí, primero puede estar asistido de una persona de su confianza. Después, el mismo centro se tiene la oportunidad de darle asistencia respecto de sus acciones y de sus prescripciones, en ayuda en el llenado de la solicitud, pero además no se priva la cuestión de que pueda ser asesorado por abogado, por representante, incluso por un procurador. Entonces, asistencia va a tener. Otra cuestión que garantiza la conciliación es precisamente que los convenios que se llegue a celebrar deben de implicar, o no deben de implicar, más bien, no deben de implicar una renuncia de derechos. Y otra cuestión muy importante que le había comentado ya la magistrada es precisamente el conciliador ya es una persona capacitada. O sea, ya no estamos ante cualquier intermediario, sino que precisamente la ley exige ciertos requisitos a los capacitadores, a los conciliadores, precisamente para que lleven esta conciliación de manera justa y sin renuncia de esos derechos. Ahora, ¿qué procedimiento pueden tener? Pues es que ahí es una cuestión muy interesante. O sea, por eso decía que la respuesta no es tan sencilla, porque en la práctica ya se ha dado. En principio, la Constitución sí establece que la ley establecerá las reglas para que ese convenio adquiera la calidad de cosa juzgada. Entonces, es un mandato constitucional de que debe cumplirse con ciertos parámetros o ciertas reglas, porque así establece la Constitución. Entonces, ese convenio que celebremos va a ser cosa juzgada. Ahora, entonces, la primera pregunta que se hace es, cuando se va a ejecutar ese convenio, ¿el tribunal puede analizar si hay alguna renuncia de derecho? Es decir, al juez cuando le dicen, oye, ¿sabes qué? Ejecútame este convenio, y él al momento de analizarlo ve que hay una patente violación a un derecho adquirido del trabajador. Entonces, se establece que el juez puede decretar su nulidad. Antes, te voy a decir cómo era antes, y ya vamos a llegar a la conclusión de ahora. Antes se permitía la acción de nulidad de los convenios y quien resolvía esa acción de nulidad era la propia Junta. Sin embargo, la Corte determinó no puede ser la misma Junta porque es la misma que concilia y es la misma que va a llevar la nulidad. Entonces, no hay una cuestión vertical, sino es horizontal y no pudiera analizar esa cuestión. Y se dejó para los jueces de amparo analizar precisamente la nulidad de esos convenios. Entonces, en el sistema anterior, quien ve la nulidad de esos convenios es el juez de amparo. Ahora, en el nuevo sistema se dice que los jueces laborales, los actuales, sí pudieran, porque ellos no se metieron en la cuestión de la aprobación del convenio, sino son una autoridad distinta,
que pueden analizar efecto de que al momento de llevar la ejecución no se estén violando los derechos de los trabajadores. Y yo considero que sí, válidamente pudieran hacerlo si es patente. Si no es patente, pues no. Y la otra acción que podría tener el trabajador, yo creo que sigue interpretándose que la acción de amparo pudiera ser un medio, un mecanismo de defensa extraordinaria que tiene el trabajador para, en su caso, que se analice si ese convenio cumple el estándar del artículo 123 y no implica ninguna renuncia de derechos. Por eso, ya está. Y la otra pregunta, espero que quede, y si no, pues que nos vuelvan a escribir y con gusto. Las ventajas, bueno, nada más entre las ventajas, pues siempre terminar un conflicto y no meterte a una cuestión judicial, yo creo que ya es una ventaja. Otra es que tus derechos sí se encuentran protegidos, precisamente porque no hay renuncia, entonces yo creo que el trabajador sí tiene muchos derechos. Los demás son expectativas, es decir, oye, yo merezco una indemnización de 3 meses y además como el juicio va a 8 meses, también voy a tener salarios que eso es y registro laboral, que los invito a que se metan. Ya en la parte de arriba dice conciliación y ahí mismo te dicen, oye, ¿cuáles son las ventajas de la conciliación? Y entre las ventajas que le dicen al trabajador es, puedes terminar el procedimiento, puedes recibir tus indemnizaciones a las que tengas derecho tus prestaciones devengadas, porque lo demás, pues te lo va a decidir el juez y quién sabe si te da la razón. Entonces, yo creo que es, y aparte lo ponen en videos muy agradables que la verdad me hace que están muy bien elaborados. Pues yo sí también ahí hablan en videos. Ahora, en el tema de la conciliación, pues ya como lo había dicho la magistrada, pues la verdad es que si bien el legislador estableció un parámetro limitativo en las causas de discriminación, pues eso no impide que como es un derecho tutelado en el artículo 1 constitucional, el principio de igualdad y no discriminación, pues yo creo que cualquier supuesto que establece la Constitución también es esperando conciliable. Y nada más, pues si bien es cierto que después de las fracciones que enumera la ley, establece la fracción primera, segunda, tercera y cuarta, dice, en estos casos, el trabajador debe de demostrar con indicios que se dan esas violaciones. Entonces, yo creo que al tratarse de una violación de un derecho fundamental, en principio yo creo que la manifestación bajo protesta de decir verdad en estos casos sería suficiente, porque más o menos también por ahí van algunos precedentes de la Corte en el sentido de decir que el hecho de que tú lo manifiestes es suficiente en estos casos, ¿no? En esta protección. En los demás, pues sí tendremos que ver, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones de las mujeres embarazadas, pues sí se les pide el estado de gravidez en algunos casos, pero en estos de discriminación yo creo que basta la manifestación. Para mí sería suficiente la manifestación bajo protesta, decir verdad, que es un supuesto de discriminación para estos casos. Ahora, no sé cómo andemos de tiempo, pero no sé si puedo acotar algo muy rápido que es muy interesante en relación a esta fracción. Yo creo que sí, ¿verdad? No sé, sí, adelante, querido. Fíjate que si uno igual se mete a la página del Centro Federal, esta fracción primera dice que la conciliación no es obligatoria, dice que es optativa. Dice, tratándose de discriminación, de acoso o, bueno, hostigamiento sexual, la conciliación es optativa. Es decir, puede la trabajadora o el trabajador acudir o puede ir directamente a los tribunales. Y entonces cuando vi ese video dije, ¿por qué el centro maneja esta fracción como optativa? Y entonces me di cuenta que en la propia ley establece un sistema de conciliación diverso tratándose de discriminación, acoso u hostigamiento sexual. ¿Cuál es? En la sala de conciliación se va a buscar que no se revictimice a la víctima y la persona a la que se le imputa la discriminación tendrá que estar en un cuarto separado o bien a través de un apoderado con facultades para conciliar y llevar a cabo esta conciliación. Por eso, en estos casos, incluso el centro, y yo creo que sí tiene pues como fundamento legal, podrá ser optativa, pero es un tema muy interesante que al final, como decía la magistrada, son tantos temas que hemos abordado que la verdad es muy difícil verlos en una sola clase, pero sí es muy interesante esta etapa y yo creo que merita muchos pronunciamientos ya de los señores magistrados y de las señoras magistradas. Y prontamente de otro futuro magistrado que yo sé que sí será. Y esperaremos también sus criterios, querido Carlos. Por último, hay una pregunta que plantean en nuestro auditorio. Dice, buenas noches, ¿considera
que podrían ser objeto de la plática conciliatoria los salarios caídos y devengados? Es lo que comentaba, los salarios devengados sí, incluso nadie puede renunciar a prestaciones devengadas, así establece el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, ninguna prestación devengada puede no pagarse, porque si no se implicaría una renuncia de derechos, o sea, todo lo que tú ya trabajaste, entonces eso ya no hay manera de que se pueda establecer un tipo de negociación, no nada más de tus salarios devengados, sino además de las cuestiones de tu parte proporcional de aguinaldo, de tu parte proporcional de prima condicional, o cualquier otra prestación que se hubiera generado por motivo de la relación y que, aunque sea de forma proporcional, te tienen que dar, eso no está sujeto a conciliación. Si se concilia, podría dar lugar a una renuncia de derechos. Ahora, a diferencia de los salarios caídos, porque ahí, como les comento, primero debe determinar el juez que existió el despido para establecer ese tipo de indemnización, y entonces esa pues está a futuro, ¿no? Esa pues es una expectativa, que tú dices que te ocurrió, el otro dice que no, y pues eso es lo que se evita, ¿no? El conflicto en esos temas. Claro, claro. Me parece que ya no tenemos más preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta, maestro César, ¿ya no? Bueno, pues querido Carlos, muchísimas gracias por haber sido el primer invitado y yo como anfitriona. Estoy muy contenta y la verdad muy, muy interesante todo lo que has expuesto. Este tema da para mucho más, lo sabemos, pero espero que en futuras ocasiones podamos abordarlo a lo mejor desde otra perspectiva y comentar más criterios. Agradezco tu atención, agradezco que estuvieras aquí con nosotros y nuevamente mi agradecimiento a mis queridos César Ruiz y Rafa Estrada Michel por permitirnos estar en este espacio, y a todos los que nos han seguido el día de hoy, muchas gracias y buenas noches. Si me permite, magistrada, solo por ser primera ocasión, tomamos el micrófono al final nosotros, porque queremos entregar un reconocimiento a usted. Estamos muy agradecidos de que esté aquí con nosotros. Entonces, además de entregar un reconocimiento a nuestro primer ponente en materia laboral, pues también queremos mostrarle a usted nuestro agradecimiento con un reconocimiento como anfitriona de nuestro programa Los Criterios del Poder Judicial. Le deseamos tanto la fundación como la revista Tiempo de Derechos, le deseamos el mayor de los éxitos. Bastante sabemos que así será de antemano. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es su programa, esta es su casa. Señor juez, muchísimas gracias por su tiempo también. Sin duda, tanto su experiencia como su entusiasmo nos hacen ver que, pues, magistrada, nos esperan programas muy, muy interesantes como usted. Y con usted, señor juez, pues que ojalá podamos contar nuevamente con sus conocimientos por acá. Muchísimas gracias a ambos. Y muchísimas gracias a nuestro público, jueces, magistrados que siempre nos acompañan, público en general. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y ya saben que a partir de este mes, a partir de hoy, el cuarto jueves de cada mes, van a poder contar con la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva en temas en materia laboral. Muchas de nuevo, gracias. a ustedes el micrófono, magistrada, y pues por nuestra parte, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y que tengan bonita noche. Nos vemos dentro de 4 jueves. Gracias y muchas gracias. Muy agradecida con el reconocimiento. Gracias. Gracias.